En este video hablaremos de los inductores mutuamente acoplados. Ya en un video pasado hablábamos de la ley de Lenz y hablábamos de qué pasaba cuando por un inductor de estos inyectábamos una corriente. Entonces sabíamos que esto generaba una fuerza contraelectromotriz que se oponía al flujo o a ese paso de esa corriente. Pero también tenemos que cuando esto genera un campo magnético, ese campo magnético puede entrar o tocar cualquier otro elemento, el cual también sea como un inductor, y ese otro inductor verse afectado por esa inducción. Por eso tenemos que hablar de los inductores mutuamente acoplados. Entonces, empecemos por acá. Imaginemos que tenemos M inductores en un circuito. Esos M inductores va desde 1, vamos a analizar este inductor K y va hasta el inductor M, y sabemos, una de las cosas es que vamos a asumir que la corriente va en la caída de potencial. Miren que esa suposición es demasiado importante y de acá en adelante será la suposición que sigamos haciendo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces el voltaje va en la caída, la corriente va en la caída de potencial. Nosotros sabemos que si tenemos estos inductores y por todos los inductores está circulando una corriente, existirán flujos los cuales esta me afecte a esta inductancia, a esta y todas con todas. Bueno, dependiendo de cómo estén ubicados y cómo ese campo magnético cruce o esté atravesando esta bobina o esta bobina de acá. Imaginémonos que todas las bobinas están afectando a esta bobina acá. Entonces existe un flujo dado esta bobina de acá, dado esta otra bobina, y por sí misma también existe un flujo. Si circula corriente, entonces gracias a la corriente también existe un flujo magnético. Ese flujo total va a estar dado por lo que haga ella misma y también por lo que hagan las otras sobre ella. Entonces imaginemos esto. Imaginemos en este ejemplo, imaginemos que las corrientes por todos los inductores es igual a 0 menos por esta inductancia J. Voy a imaginar que acá hay una inductancia J, y esa inductancia J, la corriente que pasa por ahí es diferente de 0. Esa inductancia, mire que atraviesa las líneas de campo de esa inductancia, están entrando sobre la inductancia K, que es la que nosotros vamos a imaginar. Entonces, como esta corriente es diferente de 0, entonces existe un flujo magnético que podamos definirlo como KJ. Ese flujo magnético KJ es el flujo que está afectando a K debido a J. Ese es el flujo magnético que está afectando a esa inductancia. Entonces hay que tener mucho cuidado acá. Miren que el flujo K sub J, siempre K es la causa y J es el efecto. Entonces, qué pena, no. K es el efecto y J es la causa. El que está causando el flujo magnético es J y lo está causando sobre K. Entonces siempre vamos a tener esta disposición. Y sabemos que esto se va a restar o se va a sumar dependiendo del flujo que tenga a sí misma. Cuando nosotros hagamos circular por acá una corriente, va a existir un flujo sub K. Podríamos decir sub K, porque la afecta a sí misma y es generado por sí misma. Entonces ese flujo sub K, uno puede llegar con este nuevo flujo y se puede sumar o restar dependiendo si este flujo nuevo va a sumarse, si va a reforzar este campo magnético ya creado o si se va a oponer a ese campo magnético. Entonces hay que definir cuándo se suma y cuándo se resta ese flujo. Una de las cosas importantes es que vamos a asumir que los inductores que van a estar acá, por ejemplo, si este inductor afecta a este, vamos a asumir que el espacio va a tener una misma permeabilidad magnética. Quiere decir que la capacidad de transmitir sus líneas de campo a este elemento no va a cambiar ni con la temperatura, ni con la presión, ni con nada que pueda afectar esa permeabilidad. No va a cambiar, siempre va a ser una constante. Esto es muy importante. Y otra de las cosas es que los inductores que están en ciertas posiciones se van a seguir manteniendo en esas posiciones. Entonces la ubicación va a ser constante. Debe ser constante. Entonces nosotros podemos definir que todos los flujos, el flujo que se le va a hacer acá debido a las corrientes, a los otros inductores J, va a estar dado como más o menos este MKJ, que esto es como la inductancia, el valor de la inductancia debido al
debido a los otros inductores por la corriente sub J, que es la corriente que transita a través de los otros inductores. Ese va a ser el flujo magnético que va a estar dado en la inductancia K debido a los otros inductores. Y tenemos que la autoinductancia, o cuando decimos MKK, nos estamos refiriendo a la inductancia normal, que ya la venimos definiendo de videos anteriores. Entonces cuando hablamos de MKK siempre vamos a decir que es LK. Nótese algo importante. Primero que todo, los subíndices, que primero que todo es efecto y después la causa. Primero el efecto es sobre K y la causa lo provoca K. O en este caso sería el efecto K se está ejecutando sobre K y el efecto y la causa sería J. J es el que está causando ese flujo magnético. MKJ depende de propiedades magnéticas y de la ubicación. Y LK es igual a MKK, que siempre es positivo, obviamente porque la inductancia de sí misma siempre va a tener un valor positivo. La acción simultánea de las corrientes en todos los inductores va a estar dado por esta expresión, donde el flujo sub K, todo el flujo que transita alrededor de la inductancia sub K, va a estar dado por el flujo que genere sí misma, que es LK por la corriente IK, más todos los flujos que generen todos los otros inductores, que va a ser desde el inductor J, donde esto puede ser igual a 1, se quita el inductor K, pues porque esa es la expresión que salió acá, se quita este inductor, y eso va hasta M, porque vamos a tener en total M inductores. Esto acá puede ser positivo o negativo, ya vamos a definir cuándo puede ser positivo y cuándo puede ser negativo de los MKJ por la corriente sub J de T. Entonces miren que todos los flujos, el flujo magnético de un elemento depende de todos los elementos que nosotros tengamos. El signo de los MKJ son determinados por dos cosas. La primera es el sentido de referencia que le coloquemos al primer inductor. Si nosotros vamos a tener en este caso, digamos que tenemos dos inductores. Tenemos estos dos inductores y yo le defino un sentido de referencia y a este primer inductor. Si yo le defino ese sentido de referencia, eso ya estamos empezando a afectar el valor de este. Pero la última forma de determinar cuál es el sentido de la corriente, cuál es el signo de del MKJ o del campo magnético que este le va a generar sobre este, va a depender de también la corriente de referencia que coloquemos por acá. Si yo coloco la corriente de referencia acá, eso ya me va a determinar si este valor debe ser positivo, si este campo magnético se va a sumar o se va a restar del campo magnético total del phi sub K. Entonces ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿y cómo me doy cuenta yo si es positivo o si es negativo? Entonces, para eso están las marcas de los inductores. Esas marcas de los inductores nos indican que si las corrientes, por ejemplo la corriente en este inductor y la corriente en este inductor, entran por esas marcas, van a generar flujos magnéticos, los cuales van a ser en el mismo sentido. Quiere decir, van a seguir con esta secuencia. Van a tener el mismo sentido de rotación o ninguno se va a oponer al otro. Quiere decir, se van a reforzar entre ellos. Si las corrientes entran por las marcas y salen por los terminales no marcados, o en el caso contrario, si entran por terminales no marcados y salen por los terminales marcados, decimos también lo mismo. Van a ser, ese valor de la inductancia va a ser positiva, la inductancia mutua que podemos definir entre estos va a ser positiva. ¿Por qué? Porque se va a seguir reforzando, el campo magnético se refuerza. ¿Y cuándo es negativo? Es negativo cuando en alguno de los terminales entra por no marcado y sale por marcado, y en el otro entra por marcado y sale por no marcado. Acá sería la inductancia entre estos dos sería negativo, porque el campo va a ir restándose al otro. Lo mismo sucede pues en la otra condición. Si en un terminal entra por marcado y sale por no marcado, y en el otro entra por no marcado y sale por marcado, entonces acá sería también negativa la inductancia. Así podemos determinar nosotros para todos los inductores que nosotros tengamos en un circuito si se van a hacer esos M positivos o si van a ser los M negativos.
Entonces, si ya tenemos estas condiciones, nosotros sabemos que el voltaje inducido va a estar dado como la derivada de ese flujo magnético. Y si nosotros sabemos que el flujo magnético está dado por esta ecuación que ya hicimos la deducción, tanto para la inductancia propia como para las inductancias acopladas, entonces al derivar esta expresión vamos a tener que el voltaje en la inductancia va a estar dado como L de K por la derivada de la corriente sub K, que es la corriente que atraviesa el propio inductor, más la sumatoria de los MKJ positivos o negativos dependiendo de cómo estén las corrientes de referencia, por la derivada de esa corriente I sub J que transita por los otros elementos. Entonces, muchachos, hasta este punto hay que entender que ya sabemos cómo plantear la ecuación para que relacione el voltaje y la corriente de la inductancia, y además, si hay inductancias acopladas, cómo hacer toda la ecuación completa que relacione voltaje con todas esas corrientes. Entonces, es posible determinar las marcas de un bobinado, si nosotros tenemos el sentido de enrollamiento de esas bobinas. Por ejemplo, recuerden que el concepto es, si yo ingreso corriente por un terminal marcado, significa que esos terminales marcados, me va a generar un flujo si yo también, en el mismo sentido que el flujo que me va a generar si también le entra corriente por el terminal marcado. Entonces así podemos determinar las marcas, o podemos hacer las marcas en unos inductores. Por ejemplo, en estos dos inductores, imaginemos que por este primer inductor voy a ingresar una corriente por este terminal. ¿Que por qué quiero ingresar una corriente por este terminal? Simplemente porque quiero. Voy a ingresarlo por acá, y además, como dice uno de mis profesores, la primera marca es gratis. Entonces, esa primera marca usted la coloca donde usted quiera. Por lo general lo coloca por donde está entrando esa corriente, pero pues usted decide. Entonces voy a colocar esta marca acá. Al decir que coloco esta marca acá, entonces miramos cómo es el flujo magnético. Recuerden, el flujo magnético se define con la mano derecha. Entonces, como vemos que el cable se dobla alrededor de esa barra, entonces serían que los dedos más o menos se doblan de esta forma. Bueno, algo así como esto, se imagina que es una mano, y el pulgar apunta hacia arriba. Entonces, al pulgar apuntar hacia arriba, quiere decir que el campo magnético se va a generar de esta forma. El campo magnético, bueno, y eso es el flujo del campo magnético, el que está cruzando por acá. Entonces, ya tenemos nuestra primera marca, hay que definir la segunda marca de esta. La pregunta es, para definir la marca de este inductor de acá, tenemos que colocar la marca donde este inductor nos genere un campo que refuerce a este otro que está circulando acá. Entonces, miremos qué pasa si nosotros colocamos la marca acá. Si nosotros colocamos la marca acá, vamos a asumir que por acá viene la corriente. Si colocamos esa corriente así, entonces los dedos irían como de esta forma, la palma de la mano, y el dedo pulgar iría como así, hacia arriba, lo cual se opondría a nuestro campo magnético. Entonces acá no debe estar la marca. Esa marca que pusimos ahí no debe estar en ese punto. Entonces la marca debería estar acá, en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si entra una corriente por acá, veamos qué es lo que sucede. Si entra una marca por ahí, tendríamos los dedos irían más o menos como, bueno, más o menos como la mano así, y apuntaría el flujo magnético que genere, lo apuntaría hacia abajo, lo cual se reforzaría el flujo magnético que está acá. Entonces mire que podemos colocar una marca a este lado y la otra marca a este inductor a este otro lado. Mire que nos sirve también para determinar las marcas esa metodología, lo cual es muy interesante. Entonces este video dejémoslo hasta ahí. La idea es que ustedes hayan aprendido que un inductor se ve afectado de los otros inductores, y que se pueden determinar las marcas muy fácilmente, y también entender el concepto de las marcas. Igual esta parte de acá, cuando determinar si es negativo o es positivo, es vital. Entonces también les recomiendo que lo aprendan muy bien. Espero que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos en un siguiente video. Y esperemos que sigamos aprendiendo mucho. Hasta luego.